Vamos a continuar con la serie que estamos tratando del libro de Timoteo. Estamos estudiando el libro de Timoteo, ¿cierto? El Señor nos ha dado la posibilidad de comenzar con esta serie de la primera epístola a Timoteo. Y hemos estado aprendiendo varias cosas importantes acerca de la adoración en el culto, de la cual Pablo parte hablando, ¿cierto?, de lo que es la verdadera adoración en el culto, de lo que el Señor ha demandado en cómo debiéramos nosotros venir y presentarnos al momento de adorar al Señor, ¿cierto? Y el pasaje del día de hoy es en el capítulo 2, versículo del 8 al 10. Son estos tres versículos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 10. Dice así la palabra del Señor: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que la mujer se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras que corresponden a mujeres que profesan piedad. Este es el mensaje del día de hoy. Y para que nosotros vayamos entendiendo, hemos venido hablando, hermanos, de los versículos anteriores, en la instrucción sobre la adoración dentro de la iglesia. Una de las cosas que debemos entender es que estas palabras, por parte del mismo apóstol, fueron escritas en un momento específico, en una situación específica en la iglesia. ¿Cuál era la situación que se encontraba la iglesia de Éfeso en ese momento? Bueno, la iglesia de Éfeso estaba en gran controversia, ¿no es cierto?, por causa de los falsos maestros. Y una controversia también por causa de las falsas enseñanzas. Por un lado tenemos falsos maestros y por otro lado tenemos falsas enseñanzas, ¿ya? Y eso ya nos deja bastante claro todo el flujo del texto y del contexto del pasaje. ¿Por qué? Porque Pablo, el apóstol del Señor, sigue hablando de que el culto, en realidad, hermanos, en primer lugar, el culto no es para nosotros. ¿Ya? No es para nosotros, no es para el pastor, no es para los hermanos ni las hermanas, es para Dios. Amén. Es Dios quien regula el culto. Él es el que quiere que se haga lo que se hace en el culto. Y ahí entonces nosotros comprendemos que el apóstol Pablo, hermanos, da esta clara enseñanza para que no exista pelea ni contienda, y por otro lado, para que no exista una especie de sensualidad dentro del culto, porque ese era el problema. Por un lado, Pablo le dice a los hombres: quiero que levanten manos santas sin ira ni contienda, porque había disputas entre los varones, ¿cierto? ¿Quién tenía el control? ¿Quién no? Por otro lado, las mujeres estaban siendo de tropiezo en el culto por causa de la forma en cómo se presentaban al culto. Y aquí Pablo le habla a los dos grupos, tanto hombres como mujeres. Alguno de nosotros podrá decir: pero pastor, eso fue para la iglesia del primer tiempo. Eso no aplica el día de hoy para nosotros. Hermanos, la palabra del Señor dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Por lo tanto, hermanos, es algo que aplica a nosotros también el día de hoy. Es algo que nosotros debemos aprender, algo que debemos entender y en lo posible meditar en nuestros corazones. De tal manera, amados hermanos, que primero Dios demanda una actitud correcta a los hombres de la iglesia. Quiero pues, dice el apóstol Pablo, que los hombres oren. ¿Dónde? En todo lugar. ¿De qué forma? Levantando manos santas, sin ira ni contienda. Aquí el apóstol Pablo hace un llamado porque en la iglesia había alguna cosa que había que corregir y que era relacionada a la oración en público.
Los hombres estaban orando de mala actitud y las mujeres de la misma manera. Y fíjese que esta instrucción va dirigida a los varones, parte con los varones, el apóstol Pablo. Habitualmente en el mundo judío, para entrar un poquito en contexto, en el mundo judío y en las sinagogas, los varones, quienes oraban en público, oraban con sus manos levantadas. Esa era la costumbre. Ir a la sinagoga, levantar las manos. Y esto lo vemos en la parábola de el fariseo, ¿no es cierto? El publicano. Estaba ahí con sus manos levantadas. Señor, yo hago esto, yo ayuno, yo diezmo, no soy como este. ¿Cierto? Esa era una costumbre habitual del mundo judío y en la sinagoga eran los varones quienes oraban en público. Ellos eran los que llevaban la dirección del culto. Hoy día, lamentablemente, el culto ha pasado a manos equivocadas, ¿cierto? Por así decirlo, sin desmerecer, hermano. Entendamos bien el concepto de adoración y de lo que Dios demanda dentro de lo que es su pueblo. De tal manera que, por otro lado, las mujeres participaban del servicio en un lugar separado. Fíjese cómo era de estricto. Los hombres oraban y las mujeres eran separadas. Participaban de un lugar separado, algunas veces tras una división, ¿no es cierto?, mediante una celosía, algo que tapara ahí, ¿no es cierto?, y las mujeres estaban del otro lado. Y es evidente, hermanos, que en la iglesia se establece hoy en día fundamentalmente por creyentes de procedencia tanto hombre como mujer, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es de extrañar, hermanos, que las costumbres de aquel tiempo, las costumbres propias de la sinagoga, se trasladen hoy a las formas generales de la participación en los cultos públicos en la iglesia del siglo XXI. Cuando el apóstol Pablo, lo que respecta, habla de la oración celestial, dice que oren en todo lugar. Lo que, como indica el contexto inmediato, se refiere a las oraciones públicas. ¿Dónde? En todo lugar. El término todo lugar, nosotros no lo debemos entender, hermanos, en un sentido absoluto. ¿Ya? Entendamos eso, sino en donde se reúnen las congregaciones que muchas veces tenían lugar en las casas. Allí los hombres tenían que orar. Orar. Eso no significa, hermanos, que las mujeres no puedan orar. Pueden orar. Todos podemos orar. Pero cuando se reunían como iglesia, los que llevaban la adoración allí eran los varones. De tal manera, hermanos, que el apóstol Pablo hace un ordenamiento y ordena aspectos congregacionales del culto en la cual nosotros debemos hoy en día prestar mucha atención para poder llevar a cabo una correcta adoración dentro de lo que es el culto, por cual nos reunimos. Fíjese que Pablo nos dice cuál es la actitud que debemos tener como varones. Pablo habla de una actitud, él dice quiero, y la palabra quiero viene del griego, hermanos, que significa ordeno o tengo el propósito de. De tal manera que si nos vamos y nos remontamos al Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento a menudo oraban levantando las manos, ¿no es cierto? Esto lo vemos ahí en Primera de Reyes capítulo 8, Nehemías capítulo 8 también, Salmo 63. Levantar las manos para orar era prácticamente una forma habitual. Era normal levantar las manos en el mundo judío, que con toda posibilidad, hermanos, pasó de ahí la práctica de la oración en la iglesia cristiana. En ningún momento se está diciendo, hermanos, que orar de rodilla, orar sentado, orar de pie, no sea bíblico. ¿Ya? No estamos diciendo eso. Podemos orar muy bien de rodilla y demostrar una espiritualidad, nuestro corazón está hecho pebre por dentro, destrozado por el pecado. Como también podemos pensar que lo podemos hacer a la ligera, ¿no es cierto? Y pensar que alguien lo está haciendo a la ligera, pero con un corazón realmente entregado a Dios. De tal manera, hermanos, que levantar las manos era una forma habitual, pero aquí el énfasis de Pablo, hermanos, no es una postura. Pablo nos está diciendo, no, así se debe orar. El énfasis de Pablo aquí no es una postura particular para la oración, sino que entendamos lo que significa. Las manos simbolizan la actividad de la vida. ¿Qué es lo que tú haces con tus manos?
De modo que manos santas representan una vida santa. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. Aquí nos encontramos, y aquí es donde nosotros llegamos a comprender el mandamiento del apóstol Pablo, que para aquellos que presiden en el Señor, es que levanten manos santas sin ira ni contienda. Es decir, presidan en el Señor sin ira ni contienda, lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. Estos términos, estos dos nombres, ira y discusión, son las que realmente están en la mente de Pablo. No en la posición, sino que en la actitud. Es decir, si levantaban las manos, debían orar sin ira ni contienda. No se trata de la postura del cuerpo, vuelvo a repetir, o de la posición de las manos. Lo que realmente importa es la posición interna del corazón, sin ira ni contienda. Hermanos, las manos santas son aquellas que no están contaminadas por pecados ocultos sin confesar. Aquel que ora sin haber resuelto el problema del pecado en su vida, elevará manos físicamente. Sí, cualquiera lo puede hacer. Pero su oración no va a ser aceptada por Dios. Mire lo que dice el Salmo 24, versículo 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? Versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ese Pablo no está preocupado de si ora de pie, si ora de rodillas. Pablo está preocupado de en qué condición está orando el hombre, el creyente, dentro del culto de adoración. Vuelvo a repetir, podemos levantar manos físicas, hermanos. Podemos arrodillarnos físicamente. Pero la oración, si mi corazón no ha confesado su pecado, no va a ser aceptada por Dios. La oración no será oída por Dios si no va acompañada de limpieza personal de vida. Y aquí yo quiero hablar a los maridos. La palabra del Señor dice, el apóstol Pedro, que debemos tratar a nuestras esposas como vaso frágil. De lo contrario, nuestras oraciones no van a ser respondidas. Hermano, ¿cómo estás tratando a tu esposa? ¿Te has preguntado por qué el Señor no ha respondido tu oración? ¿Hay algo que está impidiendo allí el que tu oración sea escuchada? Muy posiblemente las oraciones de algunos en la iglesia estaban siendo afectadas por el espíritu de polémica, por el espíritu de contienda que los falsos maestros habían introducido en la congregación de Efesios. El apóstol, ¿qué es lo que hace? El apóstol ordena una oración que esté limpia de ira y limpia de discusiones. La oración pronunciada con un corazón que está lleno de enfado contra alguno de los hermanos y aquellas cuyas palabras son más que una expresión hacia Dios, sino que un debate contra quienes no piensan como Él, no pueden ser admitidas en la oración comunitaria de la iglesia. Ojo con eso. Al decir Pablo antes, quiero, para regular la oración de los varones, Pablo le está indicando a Timoteo que tome esto en cuenta. Timoteo, toma esto en cuenta. Tómalo en cuenta para hacerlo cumplir. No es una sugerencia a Timoteo, sino que es un mandato apostólico. Por lo tanto, la tarea de Timoteo era prohibir la práctica de la oración masculina en un espíritu que estuviera semejante. No, hermano, tú no puedes orar.
Hermano, tú no debieras estar presidiendo si tú tienes algo contra tu hermano, si no has perdonado. Y eso aplica para todos los que estamos acá. Esto es interesante, hermanos, porque no solamente abarca el concepto de una verdadera adoración por parte de un corazón dispuesto, en el caso de los hombres, sino que también esto afecta a las mujeres dentro de la congregación. Miren lo que dice el versículo 9, asimismo, que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Así como Pablo le ordenó a los varones levantar manos santas, ahora Pablo le prescribe la forma en que las mujeres deben prepararse para orar correctamente en el culto. Ojo con esto. ¿Alguien que le pueda ayudar? Parece que esa puerta se ataca. Ahí sí. Con fuerza, ¿no? Entonces, en una iglesia, hermanos, donde había falsas doctrinas, porque ese es el contexto de lo que Pablo está hablando acá. En una iglesia donde había falsa doctrina y falsos líderes, no es sorprendente hallarlos luchando sobre las funciones de ambos géneros. Algunas mujeres estaban llevando una vida impura. Miren lo que dice los versículos en el capítulo 5, ahí mismo de Timoteo, 5:6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Había mujeres que estaban llevando una vida impura. Versículo 11 y 15 también dice, pero viudas más jóvenes no admitáis porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo quieren casarse. Versículo 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Hermanos, había mujeres que estaban llevando una vida impura dentro de lo que era la congregación e inclusive esa vida impura estaba afectando la adoración dentro de la congregación. Su indecencia la llevaban al culto de adoración. ¿Bajo qué pretexto? Bajo el pretexto de reunirse para adorar a Dios. No, si venimos a adorar al Señor. Las mujeres estaban siendo ostentosas, se convertían en una considerable distracción para la adoración. ¿Qué es lo que demostraba su conducta? Su conducta demostraba que la intención de su corazón era totalmente malvada. No era correcta. Y como la adoración es fundamental para la vida de la iglesia, esto estaba entre las primeras prioridades de los asuntos que Timoteo tenía que resolver dentro de la congregación. La adoración. Hoy en día nosotros miramos a nuestro alrededor evangélico y nos encontramos con que la adoración en muchas iglesias no es una correcta adoración. El uso de las palabras, hermanos, lleva a entender que el tema del capítulo es el mismo y que se está refiriendo a un comportamiento de la mujer en el culto y en la oración de la iglesia. No solamente los varones estaban orando mal, sino que las mujeres se estaban presentando mal a la hora del culto. Y fíjese, hermanos, que no es posible estudiar el tema en el Nuevo Testamento sin dejar ver que las mujeres participaban en la oración junto con los hombres en los lugares donde la iglesia se reunía, estaban todos juntos. Pero es interesante apreciar la importancia que se da en el texto a la presencia de mujeres en la iglesia. Es de suponer que las mujeres a las que se alude aquí quizás sean el grupo que se menciona en los evangelios y en especial aquellas mujeres, ¿no es cierto?, que estuvieron inmersas en el ministerio de Jesús. Estuvieron presentes en la crucifixión posiblemente, se dispusieron a ungir el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Hermanos, las mujeres tuvieron una notable relevancia en el ministerio de Jesús. Son importantes las mujeres en la iglesia.
las mujeres tuvieron una notable relevancia en el ministerio de Jesús. Algunas sostenían físicamente las necesidades del grupo. Esto lo vemos en Lucas capítulo 8, versículos 2 y 3. Mujeres que estaban preocupadas por el ministerio de los discípulos, por el ministerio de Cristo. Estas y con toda seguridad otras mujeres habían llegado y habían servido a Jesús desde Galilea hasta su última visita en Jerusalén. Y son, hermanos, las que permanecieron cerca del crucificado en el entorno de la cruz. Algo cambia radicalmente en relación a las mujeres. ¿Qué pasó con las mujeres? Estas habían sido consideradas como personas de segundo nivel. En la sociedad greco-romana, la mujer no tenía mucha voz. Eran caracterizadas y consideradas como personas de segundo nivel. Y también incluso dentro de los mismos judíos, eran miradas en menos. La mujer en ese tiempo no tenía una capacidad testificial, porque su testimonio no servía ni valía para nada, según el pensamiento greco-romano y judío. Pero hermanos, Cristo va a darle ahora el lugar que corresponde a las mujeres, enviándolas como testigos del hecho trascendental de la resurrección. ¿Quiénes fueron las primeras que salieron a predicar que Jesús había resucitado? Las mujeres. Aquellas que se acercaron al sepulcro y vieron que la tumba estaba vacía. De tal manera que el apóstol Pablo establece ahora la forma de orar de los hombres y que se extiende inevitablemente a la manera de ser la congregación con las mujeres. Con una vida en la que no pueden estar presentes ni la ira ni las discusiones. Y ahora Pablo se dirige a las mujeres en la misma actividad, es decir, la oración congregacional, que como para los hombres se le extiende a la forma de comportamiento en la iglesia, a las mujeres también. Y no hay duda, hermanos, que levantar manos limpias, sin iras ni discusiones, no es solamente para los varones. Es también para las mujeres. Pero además de esto, la mujer tiene un porte inevitable que debe ajustarse a los principios de la ética y la moral cristiana. Fíjese lo que dice el texto, acompáñeme ahí en el texto. Dice asimismo el versículo 9 que las mujeres se atavíen de ropa. Fíjese que el concepto, la palabra ataviarse viene del griego cosmeo, donde viene la palabra cosmético. Ustedes mujeres saben lo que significa un cosmético, ¿cierto? Pintarse, arreglarse, ordenarse, ataviarse. De ahí viene el concepto de ataviarse, cosmeo, ¿ya? Que significa arreglar, ponerse en orden, alistarse. Eso es lo que significa. De tal manera que lo que Pablo está tratando de hablar y de decir aquí es que una mujer debe arreglarse como es debido para unirse al pueblo de Dios cuando ora. Parte de esa importante preparación implica lo exterior, no solamente lo interior. Si a los hombres le está diciendo que internamente, porque exteriormente ellos podían levantar manos, pero sus corazones estaban llenos de pecado, si a los hombres les dice que interiormente deben serlo externamente, pero con un corazón limpio, a las mujeres les implica ahora lo externo, el uso de ropa decorosa. Y esto es interesante, hermano, porque no puede olvidarse que todos los escritos bíblicos se dirigen a personas concretas en tiempos concretos, ¿cierto? Tiempos que son totalmente diferentes a nosotros. De tal manera que la interpretación de la Biblia es una sola, pero la aplicación puede ser múltiple. Y entre los elementos del testimonio visible, las costumbres sociales, hermanos, en el concepto bíblico tienen una enorme importancia para nosotros. El apóstol está enseñando a los cristianos no ser piedra de tropiezo tanto a judíos ni a gentiles, ni siquiera a la iglesia de Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. Entonces, por esa razón, las costumbres que podían ser un escándalo o un tropiezo en la sociedad debían evitarse. Así ocurría, hermanos, en la iglesia de Éfeso con el pelo de las mujeres.
el pelo de la mujer, que era un escándalo, que se lo cortase. Ojo, estamos hablando en el contexto cultural. ¿Por qué? Por el contexto cultural, el cortarse el pelo era identificarse con la posición de una ramera o la mujer que había sido juzgada por engañar a su marido. Por esa razón el apóstol Pablo dice a los Corintios que, ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 15, que a la mujer debe dejarse crecer el cabello que le es honroso. Sin embargo, la inmensa mayoría de mujeres cristianas consecuentes con su testimonio, que aman y que obedecen la palabra, se cortan el pelo. ¿Por qué? Porque eso ha dejado de ser esencialmente, socialmente un tema. Y aquí no quiero desmerecer a nadie que sea una mujer que tenga el pelo corto, porque puede tener el pelo corto, pero su corazón debe estar lleno de la presencia de Dios. ¿Ok? Eso lo quiero dejar tranquilo para que no se sientan mal. Ya, las personas o las hermanas que tengan el pelito corto no significa que sean una ramera, ni tampoco significa que sean personas que no tienen una vida de Dios. Entendemos que eso ha dejado de ser socialmente hablando un tema deshonroso. ¿Ya? Por favor, ahí con respeto. Pero analicemos el texto. ¿Qué dice el texto? Versículo 9. Que la mujer se atavíe de ropa decorosa. ¿Qué significa decorosa? En el contexto social de Éfeso tiene que ser considerado en la demanda del apóstol para que la mujer se atavíe con ropa decorosa. ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento tiene que ver que con ropa que sea aceptable, respetable, honesta, y esto en todo tiempo y en cualquier cultura tiene razón de ser. Es lógico, aquí no pueden llegar las mujeres vestidas con una minifalda hasta acá arriba, ¿no es cierto? Mostrando quizás sus órganos femeninos, porque eso sería indecoroso. ¿Cierto? Entonces, fíjese que la libertad cristiana, en ese tiempo, la libertad cristiana, la libertad de conciencia, era a veces mal entendida y al no limitarla, se convertía en expresiones de libertinaje. Hermanos, la libertad no es hacer lo que se quiera, no es que tú quieres hacer lo que tú quieres, sino lo que se debe hacer. De tal manera que la primera demanda es, por parte del apóstol Pablo, que el atuendo femenino sea con ropa decorosa, dice el apóstol Pablo. Es decir, que las mujeres deben ataviarse sin llamar la atención, especialmente sin provocar pensamientos o deseos insanos en todo lugar, pero de forma muy, muy especial cuando se juntan para reunirse en el culto del Señor. ¿Cómo debe asistir la mujer? Esta debe asistir con el recato, con un recato debido, ¿no es cierto?, para encontrarse con el Señor en la comunión de la iglesia. Usted no se viene a encontrar con su hermano, con su hermana. Usted viene a encontrarse con el Señor, mujeres. Lo cual no significa en modo alguno la prohibición o distinción de la elegancia. Eso es otra cosa. No se está prohibiendo eso. Es necesario recordar que la mujer virtuosa en el libro de Proverbios se vestía de lino fino y de púrpura. Proverbios 31:22. Siempre tuvo la elegancia. Pero ¿qué es lo que se está queriendo decir entonces, pastor? Cuando se habla de pudor, cuando se habla de modestia. Estas son dos actitudes que deben caracterizar la apariencia de la mujer en la adoración. Fíjese eso. Y se refiere a la modestia mezclada con humildad. Es decir, el pudor, que es la segunda demanda en el atavío femenino, es la del pudor, que indica un sentido de decencia. No se pone a vestir a la moda, pero la limita a lo que sea decente. Este porte decoroso indica modestia sin descuido y a la vez elegancia sin afectación. En ningún momento, para que no se entienda, en ningún momento se está llamando a que usted desea fe en. No, hermanas. Sino que
Ese porte decoroso indica modestia sin descuido y elegancia sin afectación. Pudor, ¿qué es el pudor? Pudor es el respeto a sí misma, que impide traspasar los límites de lo que es la reserva femenina. Modestia, Pablo habla sobre la modestia, que es prácticamente la tercera demanda en la ropa de la mujer cristiana que está relacionada con la modestia. La palabra modestia, amados hermanos, es literalmente sensatez. Eso es lo que significa la palabra modestia. Es decir, una mente equilibrada que piensa correctamente y con ella determina la ropa que es adecuada. Cuando usted se va a reunir a una entrevista de trabajo, ¿cómo va? ¿Va con chores y sandalias, ¿no es cierto? ¿Cómo va? Con la ropa adecuada, que amerita para la situación. Lo mismo sucede aquí en el culto. Cuando nosotros venimos, y en especial las mujeres vienen al culto, deben venir con esa actitud de una mente adecuada, de una ropa adecuada, que es acorde a la circunstancia. Y la idea central, hermanos, que encierra es la de vergüenza. Una mujer piadosa en aquel tiempo se sentía avergonzada y culpable si provocaba que alguien por culpa de ella se distrajera. Ese es el pensamiento de una mujer piadosa. Se sentía culpable y avergonzaba si alguien se distrajera y no adorara a Dios, o si contribuía a que alguien tuviera algún pensamiento lujurioso. Una mujer que se distinga por esa actitud, hermanos, vestirá de forma tal que no sea fuente de ninguna tentación. La palabra también tiene la connotación de rechazar todo lo que deshonre a Dios. Algunos incluso pueden sugerir en el significado del término como aflicción por un sentido de pecado. Una mujer piadosa, hermanos, aborrece el pecado tanto que evitará cualquier cosa que pueda engendrar pecado en otro. Ese es el pensamiento de una mujer piadosa. Y esto sin duda es compatible con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, ¿qué dice? Mejor le fuera que se colgase, ¿no es cierto?, en el cuello una piedra de molino, de asno, y que se hundiese en el profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene tropiezo. En sentidas palabras, hermanas, mujeres, mejor es morirse que llevar a otro creyente a pecar. Ojo con eso. Esto es importante comprenderlo. El apóstol Pablo pasa del vestido, ahora pasa a la forma del peinado. Fíjese lo que dice el texto. Con pudor y modestia, no con peinado, dice, ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. Esto es importante, hermanos. Pablo pasa de la forma de vestir a la forma del peinado propio de una mujer cristiana en la reunión de la iglesia y en la práctica de la oración. Refiriéndose Pablo primeramente al peinado ostentoso, que literalmente en ese tiempo los peinados ostentosos eran las famosas trencillas. Ustedes como mujeres se hacen trenzas, ¿cierto? Bueno, ese era un peinado ostentoso. Y tiene su razón para ser ostentoso. Hoy día las mujeres se hacen trenzas, ¿no es cierto? Y cualquiera que tenga el pelo largo puede hacerse trenza. Pero en ese contexto, hermanos, las trencillas eran peinados ostentosos. Las mujeres, tanto griegas como romanas, especialmente las de alta sociedad, ocupaban mucho tiempo en el acondicionamiento del pelo. Ninguna mujer se presentaba con el cabello suelto. Y ojo, no estoy diciendo que usted tenga que venir con el cabello suelto, hermana. Estamos hablando del contexto. Sino que ellas no se presentaban con el cabello suelto, sino en diversas formas, pero siempre recogido.
Y sobre ese peinado entrelazaban adornos de oros, perlas preciosas, y en ocasiones la riqueza de esos elementos era tan grande y el peinado tan llamativo que no era fácil pasar desapercibido. Y en vez de estar en la hermanita fulana de tal ahí sentada con su peinado de oro, ¿no es cierto? Y con cosas de oro, y en vez del hermano y la hermana que poner atención al culto estaban, uy. ¿Sabe cuánto equivalía el hacerse una trencilla con oro y con perlas preciosas en ese tiempo? 1 año del sueldo base de una persona esclava. Una mujer de este modo ataviada en el culto centraba la atención en la concurrencia sobre ella, desviándola de lo que supone la reunión, que es además la edificación y la oración espiritual del Señor. Hermanos, es necesario entender que el apóstol aquí, para ustedes y para todos nosotros, es necesario comprender que el apóstol no está prohibiendo el uso de joyas, por si acaso. Lo que Pablo está prohibiendo es el abuso de eso. Es decir que la utilización de adornos costosos, la intención de Pablo no es prohibir ciertos utensilios de peinado o estilos de peinado como si algunos reflejaran una actitud más propia de adoración que otros, más santo que otras. No, sino que se refiere a cualquier peinado llamativo, ostentoso, que pudiera distraer la atención del Señor y de los propósitos santos. De tal manera que Pablo quiere decir esto: la mujer cristiana debe comprender que su verdadero adorno no es de peluquería, no es de joyería, no es de un atavio espléndido o algo por el estilo, sino algo más: el hacer buenas obras que son frutos del carácter que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Y Pablo finalmente hace referencia a los vestidos costosos, porque ese es otro tema, hermano. Según la tradición histórica, las mujeres ricas ponían vestido cuyo valor llegaba a la suma de 7.000 denarios. Para entender el parámetro de esto, hermano, un denario era el sueldo medio diario de un obrero. Una mujer vestida con un atuendo que manifestaba su riqueza personal glorificaba a la persona, fomentaba la envidia de otras mujeres en la iglesia y pervertía la razón de ser del mismo culto. Es decir, hermanos, iban con trajes caros, pero no iban porque iban a adorar a Dios. Y eso hacía que hubiera pecado en la congregación, porque recuerden, en la congregación no solamente había gente pudiente, había gente que no tenía los recursos, que con suerte se vestían quizás con trapos de harina. Mujeres que no tenían los recursos. Y en el fondo era hacer pecar, murmurar, ¿cierto? Distraer lo que verdaderamente necesita ser adorado. Pablo dice que hay algo más importante que el peinado, hay algo más importante que la ropa. Y es vestirse con buenas obras como corresponde a mujeres piadosas que profesan piedad. Es decir, que esas mujeres que profesan piedad deben sustentar ese testimonio con un comportamiento y con una apariencia, obviamente. Más allá de esos aspectos, deben sustentarlo adornándose con buenas obras. La palabra obras buenas, agatón en griego, se refiere a las obras que son genuinamente buenas. No simplemente buenas en apariencia, no, que son genuinamente buenas. Y eso corresponde a mujeres que profesan piedad. Que profesan piedad viene también de una palabra que nosotros conocemos, evangelo, que significa hacer un anuncio público, de donde proviene la palabra evangelio. De tal manera que
lo que se busca acá es hacer un anuncio público. Las buenas obras deben caracterizar a las mujeres cristianas que en virtud de su profesión de amor a Jesucristo se han comprometido públicamente a seguir la piedad. Ese es el llamado que está haciendo el apóstol Pablo. Piedad, hermanos, se refiere a la reverencia a Dios. Declarar que usted es cristiano o cristiana es pretender amar, adorar, honrar y temer al Señor. Y digo esto, hermanos y hermanas, porque una mujer no puede pretender temer a Dios y al mismo tiempo hacer caso omiso a lo que su palabra dice en relación a su conducta. Ella no puede contradecir el plan de Dios para ella en la iglesia y a pesar de eso pretender amarlo. Fíjese que contra los anhelos, que incluso pueden ser legítimos, de los vestidos, de los adornos moderados, ¿cierto? La mujer creyente no profesa culto a la belleza. ¿A quién viene a adorar usted? ¿Al Creador? No venimos aquí a presentarnos con nuestros mejores peinados, nuestros mejores anillos, nuestras mejores caderas, nuestros mejores vestidos para rendir culto a la belleza. Venimos para adorar a Dios. No para que seamos vistos o vistas. No para que nos vean con qué ropa venimos. Fíjese, póngase un ejemplo. ¿Cómo se habrá sentido una hermana en aquel tiempo llegar a una hermanita con una cartera Gucci? Toda la atención. Oh, ¿viste la cartera que trajo la hermana? ¿Dónde estuvo la palabra? ¿Se da cuenta, no? El culto no es para nosotros, hermanos. El culto es para Dios. El culto es para nuestro Dios. Por eso la mujer procurará adornarse de buenas obras que son la manifestación de la verdadera fe. ¿Qué dice Santiago 2:17? Mira lo que dice el apóstol Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pablo habla de la profesión que la mujer hace de su fe. ¿Cómo es su profesión, hermana? Lo que usted profesa, ¿va acompañado de obras que corresponden a la nueva vida en Cristo? Y esa expresión visible de la verdadera vida es la manifestación de la espiritualidad genuina. El apóstol aquí utiliza el verbo profesar, que tiene que ver con expresar un mensaje, de tal manera que el testimonio visible de la realidad de la fe se hace manifiesto en mujeres adornadas con obras buenas, que no son un mensaje que se pueda discriminar, sino que al contrario es un mensaje viviente del Evangelio. Hermanas, esto es importante. Varones, esto es importante. Debemos orar sin ira ni contienda, todos, pero al mismo tiempo, hermanas, venimos a adorar a un Dios todopoderoso. Alguien dijo por ahí, una experiencia que contó un pastor sobre este mismo tema, decía que una mujer piadosa, antes de salir de casa, se mira al espejo, se agacha, se pone de lado, estira los pies, se agacha, busca todas las maneras para darse cuenta si es que algo de ella pudiera causar que otro tropezara. Todo esto está ligado a la oración que anterior el apóstol Pablo viene hablando, y es la oración por los perdidos también, al testimonio que nosotros damos como iglesia, el testimonio que damos del culto del Señor. Oramos
De esta manera, hermanos, sin ira y contienda. Oramos por aquellos que se están perdiendo también sin ira ni contienda. Tenemos la pasión que inspiró a John Knox a decir, dame Escocia o me muero. Es nuestra actitud la de George Whitefield, que oró, oh Señor, dame almas y quítame la mía. Podemos decir como Henry Martin, no puedo soportar la existencia si se va a deshonrar a Jesucristo. Hermanos, Dios considera la oración evangelística y la oración y la adoración del culto. Entre los que mataron a Esteban se encontraba un hombre llamado Saulo de Tarso. Y pudiera ser que la gran salvación del apóstol fuera una respuesta a la oración de Esteban. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hermanos, la evangelización, la adoración en el culto comienza con una oración de testimonio, evidente en nuestras vidas que denotan la piedad de nuestro corazón. Por lo tanto, el Señor nos llama a poder comprender que el culto, hermanos, el día del Señor, no es para nosotros, es para la gloria de Dios. La forma en cómo venimos, la forma en cómo oramos, la forma en cómo nos disponemos para venir al día del Señor es solamente para su gloria, no para la nuestra. Si queremos levantar manos limpias, manos santas, lo primero que debe haber un cambio en nuestro corazón. Si queremos que como mujeres hayan obras que realmente demuestren nuestra belleza, tienen que ser obras de piedad, porque lo externo puede mostrar mucho, pero lo interno es lo que revela la realidad del corazón. Por lo tanto, yo quiero invitarle, hermano, a que podamos comprender, entender lo que Dios quiere para nosotros. Cuando vengamos al Señor, vengamos el día del Señor, vengamos con un corazón dispuesto, sin ira, sin contienda. Vengamos con obras de piedad que evidencien que la mayor belleza para nosotros y para ustedes como mujeres no es lo externo, es lo interno. Y eso interno repercutirá en lo externo. Buscar la santidad del Señor. Hoy en día se necesita. Póngase a ver en YouTube iglesias donde son pastoreadas por pastoras con un vestido apretadito, ¿cierto? Donde ya no hay santidad en el púlpito, donde las mujeres parecieran que van a un desfile de modelaje, donde la distracción en el culto pasa a ser un culto carnal. Hermanos, necesitamos de la santidad del Señor. Necesitamos que nuestras vidas generen realmente las obras que evidencian que hemos sido transformados. Y si estamos luchando con eso, o tenemos ausencia de piedad, pidámosela al Señor. Pidámosle al Señor ser más piadosos. Pidámosle al Señor que nos enseñe. Yo no quiero que ninguna de ustedes se vaya, oye, el pastor habló del pelo, que hay que venir más ordenadito. No, hermanas, entienda el mensaje. Entienda el mensaje. El mensaje es y está dirigido a que nosotros rindamos culto al Señor con un corazón contrito, humillado, libre de todo pecado que pueda causar que en ese santo día la adoración gire en torno a nosotros y no a Dios. Porque para eso nos reunimos, para adorar al Señor, para cantar al Señor. Y si nos vestimos para el Señor, vistámonos de una forma que agrade al Señor, que glorifique su santo nombre y que denote que realmente Él ha transformado nuestra vida, nuestros corazones. Quiero invitarle a que podamos orar delante del Señor. Padre,